Ay. Dije que lo sentía. Por favor, deja de golpearme. Sabes que no puedes confiar en él, Uzumaki. Al final te traicionará. Es lo que hace. ¿Confiar en quién? No tengo ni idea de quién estás hablando. Vamos, no hace falta que sigas fingiendo. Ambos sabemos a quién sirves. ¿Servir? Yo no sirvo a nadie. Tengo amigos. Camaradas. Aliados. Hay una diferencia. Claro que sí, y sin duda lo hay, pero créeme cuando te digo que ese hombre no es uno de ellos. ¿Sabes siquiera qué quiere? Por supuesto que sí. No soy tonto. No lo ayudaría si no supiera cuál es su objetivo final. Entonces te das cuenta que es una tarea inútil. ¿De verdad lo es? ¿De verdad? No hay nada de malo en querer cambiar el mundo, en mejorar las cosas. ¿Y usted cree que lo hará? No, creo que seremos nosotros quienes lo haremos. Konoshinti. Después de todo, es deber del fuerte pastorear al débil. Habrías sido un Shinigami increíble, Uzumaki. No, yo habría sido un desastre. Todas esas reglas no son para mí. Me habría vuelto loco. ¿Puedo confiarte a Ichigo durante los próximos 10 días? ¿A mí? ¿Para qué? No te hagas el tímido. Ambos sabemos que lo vas a entrenar, diga o haga lo que diga. Y está bien. Empújalo hacia el Bankai. Lo que haga en la sociedad de almas es asunto suyo, no mío. No puedo seguir tomándole la mano. Tarde o temprano tendrá que valerse por sí mismo. No tendré tiempo para cuidarlo, no con lo que se avecina. Ya estaré bastante ocupado interfiriendo. Dios mío. Parece que tienes asuntos que atender en la sociedad de almas. ¿De qué lado estás realmente? ¿Será que tú? Eso es. Me voy a por el mazo. ¿Está bien? Está bien. Te dejo en paz. No toques mi sombrero. Urahara y Naruto tienen una discusión. Capítulo 26. Aizen Sosuke se sintió, en conflicto. Una emoción rara, en verdad, teniendo en cuenta que últimamente solía actuar con tanta seguridad. A veces, se preguntaba si Uzumaki tenía la culpa de eso, de sacar a la luz sus propias dudas. Tal vez. Quizás no. Quizás siempre estuvieron allí. Tras un momento para tranquilizarse, se ajustó las gafas, pronto se libraría de aquellas cosas repugnantes. Volvió a su silla, cerró los ojos y esperó noticias del regreso de Uzumaki. Por desgracia, eso no logró disipar sus propios pensamientos agitados y la agitación que los atormentaba. Persistieron incluso en la oscuridad de su mente. Hoy había sido, Decir que era estresante era quedarse corto. Por una vez, se había sorprendido. No esperaba que una simple misión de rescate se intensificara de forma tan espectacular. La pequeña borrachera de Neliel había resultado divertida al principio, una pequeña distracción al principio. Verlos discutir tras buscar al molesto Kinky le había hecho sonreír. Lo que vino después fue decididamente, menos así. En realidad, la intervención de Unohana fue tanto una bendición como una ventaja para él, aunque solo fuera porque ahora sabía que Uzumaki podría contenerla si llegaba a una pelea. ¡Qué bien! Ella, al igual que Zaraki Kenpachi, era un peligro para sus planes. Lo mejor era mantener a esos dos maniáticos de las batallas distraídos si era posible. Sin embargo, la llegada de Yamamoto no estaba prevista, supuso que era demasiado esperar que Uzumaki fuera capaz de derrotarlo a estas alturas. Era elemental. El hombre era un monstruo, pero en términos de poder puro, Yamamoto bien podría ser un dios, aún así, después triunfó fácilmente sobre Yoruichi Shoin y Byakuya Kuchika a pesar de sus lesiones, por lo que podría llamar a eso una victoria. Como se esperaba de su aliado. No, su igual, Aizen había pasado años estudiando la vida personal, las debilidades y los errores de sus compañeros capitanes, antiguos y no antiguos. A petición de Uzumaki, le había proporcionado con gusto esa información. Irónicamente, el capitán jefe era el único sobre el que carecía de información, no porque faltara, sino simplemente porque era infatigablemente viejo. Jin-Tosen habrían flaqueado después de la primera pelea, y de todos modos no confiaba en ellos con la enormidad de su plan. Neliel. Ella fue la causa, el catalizador del caos actual. Ella debe ser disciplinada. En cualquier caso, todo estaba listo, las piezas preparadas, ya no había vuelta atrás. A pesar de la derrota de Byakuya Kuchiki y Renji Abarai, incluso en la derrota cumplieron su propósito, Rukia Kuchiki había sido forzada a regresar a la sociedad de almas por cortesía de Tousen. Con su regreso, siglos de planificación finalmente dieron sus frutos.
Su gran conspiración estaba lista para despegar y sembrar el caos entre los 13 escuadrones y la sociedad de almas en su conjunto. En cuestión de días, una vez recuperado, Ichigo Kurosaki y sus aliados se propondrían rescatarla, tal como lo había planeado, y al hacerlo, sumergirían a la sociedad de almas en el caos. Lo cual lo llevó de vuelta al caos interior que lo azotaba. El pensamiento lo hizo fruncir el ceño mientras se apretaba un nudillo contra la mejilla. No estaba muy seguro de por qué sentía esa repentina inquietud, solo que la sentía. Lo había tenido en cuenta casi todo, incluso había modificado sus planes para estar mejor preparado ante cualquier contratiempo. Y había habido muchos. Oh, tantos. En todas partes. También estaba el asunto de Inamori Momo y qué hacer con ella. No odiaba a su teniente. Al contrario, sentía lástima por la chica y su ciega e incuestionable lealtad a una versión falsa de él que nunca existió realmente. Ella no comprendía las verdades de este mundo. De hecho, no deseaba comprenderlas. Aunque solo fuera porque estaba perfectamente satisfecha con su situación actual. ¡Qué molestia! Se podría argumentar que romper el vínculo entre ellos era lo mejor, pero en retrospectiva, ahora podía reconocer que sería cruel. Uzumaki prácticamente le había arrancado la oreja de un mordisco al mencionar su plan original. Varios ajustes después, y pudo reconocer que la versión actual del plan era mucho más refinada. Aún así, tenía sus dudas. Le daría una oportunidad, decidió. Una prueba, un ensayo para ver si podía liberarse del molde que él había forjado a su alrededor y pensar por sí misma. Si podía, mucho mejor. Podría llevársela con ellos. Si no, simplemente borraría sus recuerdos y la dejaría atrás. Viva, pero ilesa. Eso también sería un acto de misericordia de su parte. No habría forma de calcular el daño psicológico que su muerte le causaría. Era terrible perder a la persona que amaba, ¿verdad? Él no lo sabía. El amor aún era un concepto desconocido para él, e incluso él sabía que estaría mal usar a esa pobre chica como sujeto de prueba. Quizás uno de los Kinki que habían capturado. Los 4 seguían dóciles en general gracias a Kyokazu y Jetsu. Uno languidecía bajo los cuidados de Shiazel, otro estaba confinado en aislamiento, mientras que el tercero y el cuarto se sometían a ejercicios de entrenamiento para ver cuánto tiempo podían luchar en su estado de letargo. Llevaban un día luchando, sin señales de agotamiento. Quienquiera que hubiera enviado a este pequeño cuarteto no parecía extrañarlos. Curioso. También preocupante. Quizás debería, algo se movió en las sombras detrás de él. Lord Aizen. Aizen abrió los ojos con un suspiro. Sí, Ulquiorra. Efectivamente, encontró al cuarto espada arrodillado ante él, cabizbajo y con el puño apretado contra el suelo. Curiosamente, había alguien a su lado, una figura encapuchada, envuelta en los andrajos de una túnica marrón que necesitaba urgentemente una reparación. Quienquiera que fuese, era una figura decididamente pequeña. Se encogía bajo su mirada estoica, apenas capaz de respirar en su presencia, y mucho menos de soportar su presión espiritual. ¿Un humano? No. Tampoco un Shinigami. ¿Era un Oyou? Curioso. Reprimiendo su poder, ladeó la cabeza. ¿Por qué me has traído a este? Me dijiste que estuviera atento a cualquier irregularidad. Su arrancar inclinó aún más la cabeza. He cumplido mi tarea. ¿Lo había hecho? Estaba demasiado preocupado por los Kinki como para recordarlo. Ulquiorra le presentó la delgada figura humanoide. Encontré este en nuestras puertas. Dicho esto, se levantó, les agarró la capucha y arrancó la tela raída, dejando al descubierto el rostro de su dueño. Inmediatamente jadearon e intentaron ocultar su rostro, pero el agarre de Ulquiorra se mantuvo firme y eran demasiado pequeños para resistirse. En un instante, su rostro quedó al descubierto, expuesto a su mirada curiosa. ¿Qué giro del destino fue este? Aizen parpadeó. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos por un instante. Entonces, una lenta sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Finalmente, se dignó a dirigirse al aturdido recién llegado. ¿Qué tenemos aquí? Por su parte, ella, pues sin duda era una mujer joven a pesar de las marcas de la máscara creciente que le ocultaban la mejilla izquierda, notó su atuendo y lo miró fijamente. Tras un instante, abrió mucho los ojos. Eres un Shinigami. Como sospechaba. Ella lo reconoció. ¡Qué fascinante! ¿Acaso esta alma arrepentida conservaba recuerdos de su vida anterior? Tales fenómenos no eran insólitos. Raros, pero ciertamente no imposibles. Eso la hacía aún más intrigante. Fascinante, incluso.
Sí que lo soy, se inclinó hacia adelante para observar al recién llegado un buen rato, notando su cabello oscuro y sus ojos brillantes. Era un rostro muy familiar. ¿Me reconoce? Sus brillantes ojos se entrecerraron, primero con confusión, luego con comprensión. Eres Aizen Sosuke. Capitán de la quinta división. Aizen Sosuke no era un hombre que se riera a menudo, pero de vez en cuando, se le escapaba una risita baja. Abrió los brazos de par en par. Bienvenida a Wekumuendo, querida. Ichigo se entregó a su entrenamiento con singular determinación. No había tiempo para enfurruñarse, y menos aún para descansar. Tenía que hacerse más fuerte. Él debe hacerlo. Quería. Incluso ahora recordaba el momento de su derrota, la amarga certeza de que había sido protegido una vez más. De que había fracasado. Otra vez. Saberlo le quemaba como ninguna otra cosa, hiriéndolo más que cualquier herida, incluso mientras contraatacaba a su adversario, obligándolo a ponerse a la defensiva. Apenas oyó su respuesta, perdido en sus pensamientos, completamente solo. Por un momento, pensó que Rukia estaba a salvo. Renji estaba en el suelo, a ese bastardo de Byakuya le estaban dando una paliza, y parecía un final feliz. Sí, lo habían apuñalado y lo habían dejado desangrarse en la calle, pero había sobrevivido a heridas peores. Aceptaría un poco de dolor si eso significaba la victoria. Todo estaba bien. Luego, de repente, ya no lo fue. No había podido hacer absolutamente nada cuando ese bastardo ciego apareció y agarró a Rukia, arrastrándola a través de un Senkaimon. Un flashback bailó en su mente, despertándose en pánico. Se llevaron a Rukia. Un Naruto ensangrentado se cernía sobre él donde yacía y puso los ojos en blanco como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Y? Se abalanzó para agarrar al arrancar por el abrigo. ¿Por qué no los detuviste? Sí. Sus ojos azules se posaron en los suyos. ¿Por qué no lo hiciste? Lo tenía, ¿no? A pesar de todo lo que decía sobre no ayudar, Uzumaki había ido directamente a por Byakuya. Al final, fue él, Ichigo, quien estuvo demasiado débil para detener los refuerzos que llegaron. La idea lo hizo estremecer. Lo soltó, pero el rubio lo agarró y lo sacudió con fuerza. ¿Qué vas a hacer? Su determinación flaqueó, pero solo por un instante. Voy a recuperarla. Evidentemente, era la respuesta correcta. Porque el rubio lo soltó, le dedicó una sonrisa feroz y le dio una palmadita en la cabeza. Bien hecho, fresa. Urahara dice que tienes 10 días. ¿10 días para qué? ¿Por qué? 10 días para entrenar antes de asaltar la sociedad de almas. Deja que el viejo Ateneclock se acerque sigilosamente a él, el bastardo rata. Ichigo se tambaleó un instante, incrédulo. Espera, ¿cómo se mantenía en pie? Tenía 2 agujeros. Naruto respondió la pregunta por él. Te inyecté un poco de mi poder. Quizás quieras sentarte. No me hagas caso, ¿estarás bien? Bien, dijo arrastrando las palabras, tambaleándose. Tengo mucho. Estás cubierto de cortes y moretones. Y quemaduras de 3er grado. Dijo el arrancar con una carcajada. No te olvides de ellas. ¿Crees que a Neil le gustan las cicatrices? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Porque estás rodeado de mujeres en tu vida diaria? Comenzó a contar con los dedos mientras observaba. Rukia, Orihime, Tatsuki, Yoruichi, Oms. Urahara silbó inocentemente tras su abanico. Nadie importante. Diablos, hasta Neil estaba jugando contigo hoy, continuó Naruto, sin prestarle la menor atención al solitario tendero. No sé qué pensar al respecto. En cualquier caso, ya hice mi parte. Girando, golpeó el aire con un dedo. Un portal negro se abrió tras él, y puso un pie en él. Nos vemos pronto. ¿A dónde vas? El rubio lo miró fijamente por encima del hombro y le hizo un gesto obsceno. A echarme una siesta, maldita sea. He peleado con demasiada gente hoy y necesito dormir, presta atención, Kurosaki. Beni me atacó con un golpe en la cabeza, casi partiéndola y destrozando el recuerdo en un instante. El impacto lo desplomó en el suelo. Pero solo por un instante. Se enderezó con un gruñido, con los ojos brillando como el oro, jadeando con dificultad mientras se ponía de pie. Zangetsu brillaba siniestramente en su mano, escutiendo chispas oscuras. Urahara le sonrió con aire encantador, espada en mano. Eso está mucho mejor. Cada vez eres más rápido. Ichigo se abalanzó sobre Urahara como una bestia salvaje. Tenía que hacerse más fuerte. La garganta se abrió. Naruto salió tambaleándose y entró en Wekumuendo, tambaleándose como un borracho en su último llamado.
Roca lo estaba esperando, perfectamente puntual como siempre, con reverencia y todo. Incluso tenía un botiquín entre sus manos, bendita sea. Bienvenido a casa, mi señor. Le dio unas palmaditas en la cabeza a su fracción, despeinándola distraídamente. He vuelto. ¿Dónde está Nell? Otra reverencia. Profundamente dormido, mi señor. ¿Puedo atender sus heridas? Sin falta. No protestó cuando ella sacó innumerables hilos de negación entre sus dedos y comenzó a curarlo mientras caminaba. Al contrario, lo agradeció, permitiéndole coser con rapidez su herida y aplicar parches curativos en su piel quemada, lo que favoreció aún más su regeneración. Si ella podía lograr algo así sin su resurrección, estaba deseando verlo. Pero por ahora, solo tenía una cosa en mente. Por una vez, no eran Nell ni Ramen. Oye, ¿te importaría acompañarme a la cama? Estoy cansado, Roca parpadeó una vez. Como quieras. Dudaste. No hice tal cosa, mi señor. Naruto suspiró, el suspiro de un hombre condenado. Déjame adivinar, alguien ya lo está usando, ¿no? Nell se despertó con un gruñido aturdido. Su primera percepción de que algo había salido terriblemente mal llegó en forma de un dolor de cabeza terrible, la segunda, sequedad bucal, y la tercera, que no recordaba haberse caído en la cama. Frunció el ceño en silenciosa consternación mientras miraba fijamente al techo. En realidad, no recordaba gran cosa. Y eso no era un problema. Alguien estaba sentado a su lado. Desparramado, en realidad. Un brazo le cubría la cintura. Al darse la vuelta, descubrió la fuente. Sus ojos se abrieron de par en par. Oh, Naruto dormía profundamente junto a ella y, francamente, había tenido mejores días. Se veía horrible. Su cuerpo estaba cubierto de vendajes, muchos de los cuales aún sangraban, señal inequívoca de las heridas sufridas. Su abrigo era un desastre andrajoso, tirado desordenadamente sobre una silla cercana, y parecía que además se le estaba formando un horrible ojo morado sobre el ojo derecho. Quizás se le escaparan algunas cosas, pero estaba casi segura de que tenía resaca, así que era excusable. ¿Pero por qué estaba allí? ¿Qué pasó? Se cubrió la cara con un brazo. ¿Qué tan mal estuve? Entonces ella recordó. Su rostro ardía. Caliente. Rosa. Su rostro pálido se sonrojó, primero rosado y luego de un rojo intenso al comprender lo que había hecho y, además, a quien se lo había hecho. Su primer instinto fue huir, pero el maldito brazo que la rodeaba por la cintura se lo impidió. Su rubor se intensificó al intentar, sin éxito, zafarse de su agarre. Solo consiguió que él se diera la vuelta, se aferrara más a ella y esperara. Ella vio algo. Tenía un chupetón en el cuello. Su cerebro balbuceaba con dificultad. Yo hice eso. Dios mío, creo que lo hice. Naruto resopló mientras dormía, como si se estuviera riendo de ella. Ella frunció el ceño y se atrevió a tocarle la garganta, luego le pellizcó la mejilla, su rostro se calentó cuando él no se levantó. Será mejor que no estés despierto, no hay respuesta. Su mirada se desvió hacia sus labios. Estaba profundamente dormido. Quizás otro beso no le vendría mal. No era como si lo supiera ahora, ¿verdad? Ella se acercó más. Más cerca, ahora. Íntimamente. Se apartó un mechón suelto de pelo verde de la cara, lo colocó detrás de una oreja con la mano derecha y se inclinó con valentía. Vale la pena. Sus labios rozaron los de Naruto, sellando su boca contra la de él por un breve instante antes de que finalmente se apartara con un suspiro melancólico. Vaya. Eso se sintió bien. Se sintió muy bien, de verdad. Al contemplar su rostro dormido, no pudo evitar llevarse una mano a la mejilla y desear más. ¿Por qué? Ese primer beso la hizo querer sumergirse en él por un segundo, luego un tercero, seguido de un cuarto, luego despertarlo y obligarlo a hacerle cosas y toca. 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 Alguien llamó a su puerta, rompiendo su ilusión. Suavemente. Con cortesía. Con severidad. ¿Puedo entrar? Maldición. Conocía esa voz. Nell se puso de pie de un salto, el miedo le dio la fuerza suficiente para escapar de la cama y, con ella, del agarre de Naruto. No se tambaleó, sino que se dirigió a la puerta. Una vez allí, la abrió de golpe, con el corazón en un puño. Efectivamente, Aizen Sosuke la miró fijamente, su rostro era una máscara de calma impenetrable. Ella se quedó paralizada al verlo. Mi señor. Parece que te has recuperado, Nelliel. Bien. Miró más allá de ella, vio a Naruto en la cama y de inmediato llegó a una conclusión errónea. Supongo que te felicito. Mierda. Se sonrojó, agitó las manos y buscó las palabras. Nosotros no, quiero decir, él,
No tienes que dar explicaciones, dijo su salvador, levantando una mano para evitar una discusión. No tardó. Sin previo aviso, el aire se espesó con un Reiatsu crudo, una presencia abrumadora, presión. Enfocada firmemente en ella y solo en ella, aplastando toda esperanza de resistencia. Nell casi se atragantó con su propia saliva. Nunca había visto a Aizen enojado, y tampoco lo estaba ahora, pero esto estuvo cerca. Peligrosamente. No podía respirar. Se estaba ahogando. Me has puesto las cosas bastante difíciles esta noche, Nelliel. Los fríos ojos marrones del Shinigami la miraban fijamente, más afilados que el acero, más profundos que el abismo más oscuro, dispuestos a engullirla si siquiera chillaba. Soy un hombre generoso y misericordioso, pero hoy has puesto a prueba mi paciencia de maneras que no creía posibles. La próxima vez que te aventures al mundo de los vivos, infórmame de tus acciones con antelación. ¿Entiendo? Nell gorjeó con tristeza, apenas capaz de hablar, incapaz de apartar la mirada de esos ojos penetrantes. No volverá a suceder. Su mirada volvió a Naruto. También le causaste un grave daño con tus acciones. Esto me desagrada. No volverá a ocurrir. ¿Me he explicado bien? Ella gimió. Cristal. A pesar de su tono, no era una pregunta. Ella sabía que no debía asumirlo. Ella podía leer entre líneas. No me vuelvas a desafiar. Excelente. Sin previo aviso, la presión espiritual que la asfixiaba se apaciguó y Aizen retrocedió, dejando claro su punto, dejándola sin aliento. Me alegra mucho que hayamos tenido esta conversación. Sin embargo, por alguna razón, se detuvo, deteniéndose en el umbral, y su sonrisa regresó. Una última cosa, Nell se desplomó de rodillas, aún respirando con dificultad. Sí. El rostro de Aizen se arrugó con una sonrisa mientras la miraba. Ahora tienes competencia. Pensé que deberías saber que otros buscan su mano, así que ten cuidado. Sería una pena que te pasara algo. Dicho esto, su amo cerró la puerta y se marchó rápidamente, dejándola allí plantada. Nell se quedó en silencio por un largo momento, con la mandíbula abierta mientras luchaba por procesar lo que le acababan de decir. La comprensión amaneció en lo más profundo de mi ser. Ella estalló por completo. Ja. Nell lo agarró, lo arrastró hacia abajo y se sentó encima de él. Me hiciste esto, siseó furiosa. Te voy a montar hasta que te rompas las caderas o me desmaye. Esto no está sujeto a discusión. Naruto levantó las manos en señal de rendición. No podemos hablar de esto. ¿Qué acabo de decir, cariño? Ya era hora. Entonces, ¿te veré en el otro lado? En efecto. Aizen le estrechó la mano y, juntos, se la estrecharon como iguales. Intenta que sea convincente. Necesitamos que los capitanes estén completamente desorganizados. Naruto se metió las manos en los bolsillos y silbó suavemente. Entonces, ¿esta es la sociedad de almas? Una sonrisa le dividió el rostro bigotudo de oreja a oreja. Es hora de hacer algunas bromas a la antigua usanza. Revancha. Rugió Yachiru. Naruto rugió de vuelta. Juntos, su mundo estalló en luz. Y se despertó con un gruñido molesto, mirando fijamente al techo. Un músculo suelto saltó en su mandíbula. Un sueño. Solo fue un sueño. Su puño se movió hacia afuera, destruyendo una pared. Isane chilló de fondo. Catapín. ¿Quién dice que todos los arrancar son malos? Giró la cabeza y escupió un chorro de sangre. El mundo empuja a los Hoyous sin piedad, y cuando algunos de nosotros contraatacamos, el mundo señala y grita maldad. ¿Y para qué? Se puso de pie ignorando las cadenas de luz que hirvieron en su cuerpo. ¿Crees que defenderme es malo? No. No has visto el mal. No tienes ni idea. Así que al diablo contigo y con tu querido Kido. Aquí tienes uno mío. Lo hice yo mismo, ¿sabes? Tonterías. No se puede simplemente crear un Kido, ¿quieres apostar, perra? Su mano derecha rompió las ataduras y se elevó. El cielo se tiñó de escarlata. En el principio había uno. Luego se dividió en 9. Los 9 se dispersaron por todo el mundo. Las nubes se rompieron en lo alto. Estallaron una a una, destrozándose mientras él hablaba. Un árbol. 9 bestias. Ahora solo queda una. Una sonrisa enloquecida se dibujó en su rostro. Os hablo de la creación. Os hablo de la destrucción. Grietas de ébano se extendieron por toda la realidad misma. Antes de que hubiera luz, había oscuridad. Camino hacia el principio. Corriendo hacia un final aún no visto, garras crueles se abrieron paso a través del desgarro del mundo y emergió una enorme criatura dorada.
Su sombra los empequeñeció a todos. Grandes fauces se abrieron de par en par. Una luz negra brilló en su interior. Algunos intentaron desaparecer. No los salvaría. Por lo tanto, Naruto sonrió. Kurama. Hágase la luz,